damnificados. Más de 1 millón de viviendas, puentes, carreteras y edificios dañados. En la madrugada del 4 de febrero de 1976, a las 3 horas con 3 minutos y 33 segundos, Guatemala despertó sobresaltada por un fuerte sismo. La intensidad fue de 7.5 grados en escala de Richter, la energía equivalente a la explosión de 2.000 toneladas de dinamita. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos. Posteriormente se dio una serie de réplicas con 8 sismos de magnitudes entre 4 y 5.7 grados. El epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad, cerca de Hualán, Zacapa, y el hipocentro a 5 kilómetros de profundidad aproximadamente. Fue originado por una fractura cortante, horizontal y lateral izquierda a lo largo de la falla tectónica de Motagua, la cual separa como falla de transformación la placa continental de Norteamérica de la placa del Caribe. La longitud de la fractura, visible en la superficie terrestre, era entre los 150 y 200 kilómetros. La zona afectada se extendió sobre una longitud de unos 30 kilómetros y con una anchura de 70 kilómetros, lo que corresponde a un área de 21.000 kilómetros cuadrados. El terremoto tuvo impactos en 17 departamentos de los 22 del país. El mayor impacto lo causó en las zonas rurales del altiplano central y al oriente de la capital. Pueblos enteros, con humildes casas de adobe y techo de teja, se derrumbaron. Se trataba ante todo de zonas con agricultura de subsistencia o para el mercado local. El 66% de los daños correspondió al sector vivienda. Se contabilizaron alrededor de 60.000 viviendas destruidas en la ciudad de Guatemala, 12.000 en las cabeceras departamentales, 40.000 en las cabeceras municipales y cerca de 121.000 en las aldeas y caseríos rurales. La comunicación con las áreas damnificadas se dificultó por la interrupción de las principales vías de acceso debido a la destrucción de puentes y a los aproximadamente 10.000 derrumbamientos ocurridos como efecto secundario de los sismos. También la atención de los heridos se vio fuertemente limitada, pues el sector de salud fue dañado en un 80%. En resumen, este evento provocó la mayor devastación sísmica en la historia del país, no por su magnitud, sino debido a la migración masiva hacia el área metropolitana desde la década de 1950, y también la alta densidad de población en las áreas rurales afectadas, así como por el tipo de vivienda predominante. El trabajo de rescate fue arduo, las ambulancias no daban abasto y los hospitales habían rebasado su capacidad. Civiles, bomberos y miembros del ejército se organizaron en brigadas de rescate y con palas, piochas y azadones se dedicaron a quitar escombros y buscar sobrevivientes entre las ruinas, piedras y adobe que habían quedado sobre las calles. Y seguimos hablando de las noticias departamentales, pero nos trasladamos hacia el occidente del país para conocer los titulares que se nos presentan en el Quetzalteco. Capturan a 6 por crimen de exreina, como lo mencionábamos anteriormente, que también se presentaba en Prensa Libre. 13 allanamientos en La Esperanza. 10 virus, como podemos ver ahí también en las imágenes, hablando del Zika. Más información, tanto nacional como internacional, la puede encontrar en el Quetzalteco. Y en más noticias departamentales, un caso insólito se dice en el hospital de José Felipe Flores de Totonicapán, que como muchos centros asistenciales del país, sufre de la falta de medicamentos e insumos. En este centro asistencial
recibieron medicinas para realizar quimioterapia. Sin embargo, allí no se realiza este tipo de tratamiento. Ahora no saben qué hacer con la medicina, pues definitivamente no les será útil. José Felipe Flores, la falta de insumos sigue afectando a los pacientes que se abocan al centro hospitalario. Estamos desabastecidos. Todavía nos faltan insumos trazadores y más que todo en los insumos de médico quirúrgico. Ahorita no tenemos guantes, no tenemos algunas suturas. Muchos trazadores nos hace falta. Pacientes se vieron en la necesidad de comprar algunos insumos para complementar lo que tenemos nosotros acá. La entrega de insumos por parte del gobierno fue distribuida de manera incorrecta al área farmacéutica del hospital, lo cual provoca una deficiente atención a los pacientes. Sí, definitivamente nos ingresó un poquito la semana pasada, pero tuvimos un pequeño problema que los medicamentos que nos mandaron no estaban acorde a nuestras necesidades del hospital. Como por ejemplo nos mandaron medicamentos para quimioterapia y nosotros no tenemos ese tratamiento acá en el hospital. Y en una oportunidad, si el gobierno recibe donaciones, que se reciba con fecha de vencimiento mayor, porque por ejemplo las que nos mandaron todas vencían ahorita en el mes de marzo y algunas en abril. Las exigencias que se hacen por parte del hospital es que sean abastecidos con los medicamentos acorde a los servicios que presta esta institución. De esta manera concluimos con las noticias departamentales, lo que sucede en el interior del país. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Lorraine. Seguimos conociendo lo que pasa a nivel internacional con Alejandra. Nos vamos de viaje con él. Desde el Reino Unido, hoy The Times está hablando de los siguientes temas destacados. Dice el gurú del texto predictivo, no lo vi venir, perdió 174 millones de libras en una venta, en vender su idea, por supuesto. Hablando del Día Mundial del Cáncer, revolución en el cáncer salva a miles. Tasa de mortalidad desciende 1/10 pese a que hay más casos. Gove, dice Michael Gove, dividido entre Cameron y Brexit. Y en la foto central, fíjense bien lo que ocurrió ahí. Un pasajero fue aparentemente succionado y murió luego de una explosión que desgarró la cabina de un avión cuyo vuelo salió de Mogadiscio. Es la fotografía central de The Times desde el Reino Unido hoy. Los habitantes de las viviendas sociales en Venezuela sueñan con tener los títulos de propiedad de sus casas, un proyecto que genera pugna en el Congreso entre el oficialismo y la oposición. Lisbeth invirtió sus ahorros en tumbar paredes para ampliar el apartamento donde vive desde hace 5 años en la ciudad socialista Caribia, a 20 kilómetros de Caracas. Lo hizo con ilusión, aunque ningún papel acredita que es suyo. Los habitantes de las viviendas sociales en Venezuela sueñan con tener los títulos de propiedad de sus casas. Ya ha pasado 4 años y en verdad nosotros sí queremos cancelar nuestros apartamentos. Y hasta ahora no tenemos respuesta de eso, pues. En la última semana el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se enfrascaron en una agria disputa por la vivienda popular, creando confusión en la población. Algunos habitantes temen perder su casa porque creen que la oposición privatizará el proyecto social. Otros, al contrario, que al fin tendrán el papel que diga que es suya. Hay también quienes piensan que el gobierno se las quitará porque son del Estado, mientras la incertidumbre persiste. En Lima, el presidente turco Tayyip Recep Erdogan pidió el apoyo de Perú para enfrentar la situación en Medio Oriente generada por la crisis humanitaria en Siria y la lucha contra grupos yihadistas. De visita en Lima, el presidente turco pidió el apoyo de Perú para enfrentar el mal momento que atraviesa Medio Oriente. Aseguró que su país ha recibido más de 2,5 millones de migrantes sirios que huyen de la crisis humanitaria desatada por la guerra. También citó las consecuencias de la ofensiva de la organización yihadista Estado Islámico y otros grupos en la región que le ha costado la vida a 400.000 turcos. Erdogan se reunió con su par peruano Ollanta Humala, con quien firmó acuerdos de cooperación en el Palacio de Gobierno. Perú espera sellar este año un tratado de libre comercio con Ankara. Tras algunas semanas en tensa calma, de nuevo se generaron incidentes violentos en Israel. Un ataque armado dejó al menos 4 muertos y es atribuido a agresiones de origen palestino. La violencia volvió a Jerusalén con un ataque en la ciudad vieja adjudicado a 3 palestinos. Una agente de la Guardia Fronteriza israelí de 19 años murió y otra permanece internada con heridas de gravedad.
Los agresores, que portaban cuchillo, un arma de fuego y explosivos, fueron abatidos por la policía. Es el mayor ataque en varias semanas, después de 4 meses de violencia en la zona, en los que han muerto 164 palestinos y 25 israelíes. 7:15, continuamos con más. Gracias, Ale, por esta información. Seguiremos muy de cerca lo que ocurre a nivel internacional. Pero regresamos a las calles con nuestro compañero Alberto Cardona. Exactamente, ya lo vemos allí ubicado. Él nos sigue comentando qué sucede a inmediaciones de la Conred, que hoy está realizando diferentes actividades. Adelante, Alberto. Gracias, compañeros, nuevamente muy buenos días. Pues en estos precisos momentos acaba de iniciar el simulacro del terremoto de 1976, hoy 4 de febrero. Ustedes pueden observar pues ya a los equipos de rescate, Cruz Roja Guatemalteca, bomberos municipales, bomberos voluntarios, quienes se encuentran en este sector pues realizando el simulacro correspondiente. David de León, de nuevo vocero de Conred, pues nos está informando cuál es el procedimiento que se está viendo en estos precisos instantes. Bueno, en este momento ya se tuvo conocimiento de una situación de emergencia, entonces los equipos se están ubicando en este lugar cercano al lugar. Estamos hablando de la implementación de diferentes carpas, entre morgue, por ejemplo, equipos también de Cruz Roja Guatemalteca que participan, están desarrollando también, implementando estas medidas, y también se va a poner un puesto de comando en este lugar. Esto va a servir para coordinar las acciones en campo, tal como que si fuera en un evento real. Luego vamos a observar todas las acciones que van a estar desarrollando los equipos en este lugar, integrados por las diferentes instituciones, que pues vemos las acciones en campo que se estarían implementando también, tomando en cuenta una situación de emergencia. ¿Cuánto tiempo estará durando este tipo de simulacro, David? Bueno, esto tiene una duración de 1 hora, está calculado. Esto primero es con la instalación de todo el equipo directamente, y luego vamos a poder observar a la comunidad dando respuesta a la situación de emergencia que se ha presentado. Gracias, David. Ustedes están escuchando, compañeros, pues es parte de este simulacro que se está viviendo en estos precisos instantes en los alrededores, en el parqueo principal de la Conred, un simulacro de los 40 años del terremoto del 76. A mi lado se encuentra Sergio Cabañas, también representante de la Conred, quien nos está explicando pues parte de esta actividad. Cabañas, ¿qué tipo de acciones son las que se están implementando en estos precisos instantes? Sí, en este momento al llegar al área del desastre pues se implementa el sistema de comando de incidentes, formando el área de espera con todas las unidades que van a participar en el evento. Se instalaron 6 instalaciones, lo que es el puesto de comando, el puesto de operaciones, logística, una morgue temporal y una atención a víctimas, así como un triage, el cual pues va a ser utilizado para ver las prioridades de traslado de las pacientes que se logren rescatar. Cabañas, es importante para que todos los televidentes pues sepan, esto es un simulacro por los 40 años del terremoto. Así es, nosotros estamos conmemorando pues los 40 años del fatídico terremoto de 1976, donde pues ustedes pueden ver la infraestructura y las instalaciones que tenemos en este momento, que no era la misma respuesta en esa época. Nosotros pues ahorita tenemos 12 instituciones de primera respuesta que participan siempre en este tipo de actividades, como es Provial, Policía Nacional, Seguro Social, la Salud Pública, Cruz Roja Guatemalteca, la Unidad Humanitaria de